con diferentes miembros. Y justamente esto nos da pie a lo que habíamos visto hace unas semanas, de que hay un compromiso, de que las iglesias bíblicamente deben comprometerse en una membresía. Hemos dicho, tenemos invitados. Nosotros, por ejemplo, la hermana Mileida está de visita, va a estar unos meses con nosotros, pero no es parte de nuestra iglesia, ella está como una visita. Pero sí hay hermanos que, por la misericordia del Señor, están sirviendo en este lugar. Pero nos damos cuenta que como miembros no solo tenemos beneficios, no solo tenemos privilegios, sino también tenemos responsabilidades. Ese es el detalle. Entonces hemos visto que la iglesia debe tener una membresía sólida para ver cómo administrar la iglesia aquí en la tierra. Entonces habíamos dicho que básicamente nosotros, el Señor Jesús ha dejado la responsabilidad en hombres y mujeres pecadores de alguna manera, redimidos pero pecadores aún, pero con un propósito de que esa iglesia mantenga su pureza. Ahora, el gobierno de la iglesia es importante porque Dios escribió en su palabra al respecto. Nosotros el Señor no dejó esto a la imaginación de las personas. No digo, bueno, hagan la iglesia como guste. ¿Qué hacemos? Vamos a poner payasos, porque los payasos son divertidos y vamos a atraer niños. Vamos a hacer obras de teatro, porque así podemos atraer jóvenes. Vamos a hacer esto o el otro para poder atraer gente. Y lo único por lo que la gente debería ser atraída es por un entendimiento claro de lo que es el evangelio, de la condición en que la persona se encuentra como ser humano. Dice que nos encontramos apartados totalmente de Dios. Y si no entendemos esto, o sea, realmente las personas que están viniendo a la iglesia están viniendo por otra razón que no es la correcta. Entonces, nosotros estamos en la iglesia para dar la gloria a Dios. Pero nosotros vemos que Dios ha dispuesto en su palabra cómo debemos alabarle. Ahora hemos hablado la semana pasada, así a grandes rasgos, por decirlo así, acerca de que nosotros somos una iglesia congregacionalista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la forma de congregacionalismo. Nosotros no tenemos una iglesia madre, como otras iglesias, de la cual nosotros dependemos y a quien rendimos cuentas. Eso no quiere decir de ninguna manera que nosotros hacemos lo que nos da la gana. No. ¿Qué es lo que pasa? Al haber una membresía, deberíamos preguntarnos por qué esta es la forma correcta. ¿Quiénes deben tener la última palabra en asuntos importantes dentro de la iglesia? Ahora, cuando leemos la Biblia, vemos que es la congregación que de alguna manera tiene autoridad suprema en 3 puntos. Habíamos quedado esto. Y voy a recordarles. ¿En qué tiene autoridad la iglesia? ¿Alguien? Elegir sus miembros y pastores. Elegir sus miembros y pastores, sí. En la membresía. Después la iglesia tiene en la disciplina. Es uno de los puntos. En la disciplina y en la doctrina también. Son 3 puntos esenciales en la vida de la iglesia. A veces nosotros hemos hablado mucho de la disciplina, porque es un tema del cual no se habla. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Que la disciplina debe ser ejercida en la casa del Señor. De la misma manera que nosotros ejercemos disciplina en nuestros hogares, con nuestros hijos, se debe ejercer disciplina. Así, el peso de las Escrituras respalda una forma de gobierno congregacional. Así que primero, sabemos gracias a Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17, dice que la congregación tiene la última palabra en asuntos de disciplina. ¿Qué dice? Si un miembro ha pecado, dice, y se rehúsa a arrepentirse, ¿qué dice? Tú, hermano, cógelo, lo agarras y dice, tú y él, primeramente. Si aún ese hermano sigue rehusándose a arrepentirse, a cambiar, coge a 2 personas para que en boca de 2 o 3 conste lo que tú les estás diciendo. Tú le estás diciendo al hermano. Pero si aún persiste, ¿qué dice? Dilo a la congregación. Dilo a la iglesia, a la congregación, efectivamente. Dilo a la iglesia. Y habíamos dicho la semana pasada, ¿a qué iglesia? ¿Será que tenemos que publicar en Facebook y decir, el hermanito tantos ha pecado contra nosotros y que todo el mundo, todo cristiano que pueda leer, sepa lo que ha hecho ese hermano? ¿O a quién?
a la iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Díselo a la iglesia. Es un asunto que nos concierne a nosotros. Un ejemplo. Hermano, al hermano Roberto lo hemos encontrado en pecado. Lo hemos encontrado un pecado súper escandaloso. Entonces, hermanos, el hermano Patricio agarra y dice, hermano Roberto, mira, arrepiéntete porque lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces yo agarro y digo, bueno, ese es problema mío. Yo sabré, yo daré cuentas al Señor. Entonces persisto en mi pecado. Agarrará el hermano Patricio, agarrará a la hermana Laura y a la hermana Marcela y dirá, hermano, mira, otra vez, en el amor del Señor te pido que te arrepientas. Yo digo, hermano, no tengo nada que arrepentirme, yo estoy libre de conciencia, pero aún persisto en lo mío. ¿Qué dice? Díselo a la iglesia. Y yo me pongo como ejemplo por el mismo hecho de que nosotros venimos de la ideología del catolicismo romano, que la persona que está acá adelante es intocable, que es una persona que, wow, prácticamente está del Señor un poquito más abajo. Y no es así. Hermanos, pastores, diáconos, no importa cuánto tiempo llevemos en los caminos del Señor, todos luchamos contra el pecado. Absolutamente todos luchamos contra el pecado. Y es importante que podamos entender esto. Y es la responsabilidad de la iglesia el cuidar a la propia iglesia. Entonces, hermanos, la Biblia dice, dilo a Cristo. Asimismo, en 1 Corintios vemos que la congregación tiene autoridad para disciplinar a los miembros. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 5:4? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Y mi espíritu dice, yo no puedo estar allá, pero hagan de cuenta que yo estoy allá. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta, o sea, los que sabemos el contexto, estaban hablando de alguien que estaba manteniendo relaciones con la madrastra. Entonces, el apóstol Pablo los exhorta, les dice, no pueden permitir esto. Lo que tienen que hacer es sacarlo de la congregación. ¿Por qué? ¿Por falta de amor? No, por mantener la belleza de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, pero también en 2 Corintios, versículos 6 al 8, muestra cómo Pablo insta a toda la iglesia a readmitir a alguien que había sido expulsado. Muchos piensan que es este mismo muchacho que se estaba metiendo con la madrastra, que se arrepintió realmente. Y ese es el propósito. Si nosotros ejercemos disciplina, debemos hacerlo con amor primeramente y con la intención de restituir a ese hermano en su relación con el Señor. No ejercemos disciplina para dañarlos y para expulsarlos y para nunca más saber de estas personas. Es más, habíamos hablado en las reuniones del miércoles, el pastor Jorge nos decía que durante más de 2 años habían tenido un proceso de disciplina con una persona que al final de cuentas ese proceso no rindió frutos y tomaron la determinación de expulsar a esta persona. Así que, hermanos, es esto. Entonces nos damos cuenta que en este ejemplo también la congregación posee esa autoridad. Pero también, hermanos, en asuntos de membresía. Ustedes saben que nosotros estamos en ese proceso de aceptar 4 nuevas hermanas a la membresía. Entonces, en ese proceso, hermanos, eso se va a poner a consideración de la misma membresía de los hermanos que hoy son miembros. Se va a poner a consideración. Y no solamente eso, posiblemente un pastor está en pecado. Entonces, la misma iglesia, la misma membresía se reúne para decir, hermanos, nos hemos dado cuenta que el pastor se está desviando de la sana doctrina. Entonces, lo vamos a amonestar, como dice la palabra del Señor. Y al final de cuentas, la misma iglesia determinará si ese pastor continúa o no ejerciendo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la congregación misma sí tiene un gran peso, cosa que nosotros, antes pienso yo, o lo digo por mi propia parte, yo no entendía. Yo decía, el pastor, él sabe, es su problema, lo agarraba, cumplía con lo mío,
Agarraba después del final de la del culto, decía, hermanitos, hasta acá, hey doa. Y ahí acababa mi responsabilidad. Pero nos damos cuenta que sí hay una responsabilidad mucho más grande. Ahora, en Gálatas 1:8, Pablo les dice a los cristianos en la iglesia algo que también debe hacernos reflexionar en las responsabilidades de la iglesia. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y eso implícitamente, hermanos, a la congregación le da la responsabilidad de poder analizar lo que se está predicando, de poder entender de que lo que se debe predicar debe ser realmente el evangelio. ¿Se acuerdan? Otro ejemplo, los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Dice, sean como los hermanos de Berea. ¿Qué hacían ellos? Escuchaban a Pablo, iban a las escrituras y decían, sí, Pablo, así es, así dice la palabra, así dicen las escrituras. Y ese debe ser el mismo espíritu con el que nosotros como congregación podemos analizar las cosas que se están enseñando en este lugar. Ahora, muchas otras veces en el Nuevo Testamento responsabiliza a la iglesia más que al mismo predicador, por decirlo así. Les voy a leer un ejemplo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, dice 2 Timoteo 4:3 al 4, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Y está hablando Pablo, está hablando con Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y ahí va la segunda parte. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar, y está hablando de la iglesia, de aquellos que están recibiendo la palabra, no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y recalca otra vez Pablo, dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes del ministerio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Va a haber gente que va a estar más empeñada en escuchar, vamos, tú eres un campeón, saca el campeón que hay en ti, estamos en victoria, que enseñarte la verdadera palabra del Señor. Hermanos, nosotros no somos motivadores. El Señor no ha llamado a motivadores, a buenos expositores. Ha llamado a siervos del Señor que dependan de Él plenamente y de su Espíritu Santo para poder predicar la verdad del Evangelio. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de poder analizar incluso lo que se está predicando y poder decir, hermano, o con toda la prudencia decir, después de la prédica, decir, hermano o pastor, mira, lo que estás predicando no está acorde a la palabra del Señor. La Biblia dice esto, pero tú estás enseñando esto. Entonces, hermanos, es una responsabilidad. Entonces, por tanto, la iglesia es finalmente responsable de estos asuntos doctrinales. Entonces nos damos cuenta que la iglesia tiene una gran participación y es por eso que nosotros decimos que somos congregacionalistas, porque si bien no le damos cuenta a un presbiterio, no le damos cuenta a una iglesia madre, nos damos cuenta los unos a los otros. Cada uno de nosotros está involucrado en cómo se están haciendo las cosas. Ahora, hablando del segundo punto, hemos visto de los ancianos, hemos visto la palabra ancianos, y los ancianos no son hermanos con el cabello blanco como yo, por si acaso. Cuando nosotros leemos ancianos, leemos este término de ancianos que en griego es presbúteros o presbíteros, se usa de manera indistinta cuando nosotros leemos obispos y pastores o episcopos, así se dice en griego. Entonces, cuando la Biblia habla de estas tres palabras especialmente, se está refiriendo al mismo grupo de personas que están con una responsabilidad diferente. Ahora, los ancianos, según la Biblia, son los responsables de la supervisión espiritual de los asuntos de la iglesia. Son aquellos que predican, son aquellos que enseñan. Por eso Pablo en Hechos 20:28 dice lo siguiente a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores o ancianos, la misma palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Entonces vemos que Pablo está diciéndoles a estos hermanos cuál era su responsabilidad. Ahora vemos en Hechos 6 que los ancianos deben dedicarse especialmente. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Pablo o los apóstoles dicen, nosotros no podemos estar dedicándonos a estas cosas? Nosotros tenemos que dedicarnos a otras cosas. Eso es lo que dice. Hay una responsabilidad de parte de los ancianos. También son responsables de gobernar el cuerpo de Cristo como iglesia. La semana pasada hablábamos. Es la iglesia, la membresía que escoge a sus oficiales, que va a escoger a los pastores, que va a escoger a los diáconos para que puedan servir en esta iglesia. Y a la vez, la misma iglesia es la que da la autoridad a esos pastores para poder ejercer este gobierno del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, hermanos, vamos a ver 4 formas de tener un pastorado, un obispado bíblico que promueva y proteja la unidad de la iglesia. Son 4 puntos que es importante que nosotros los podamos considerar. Primero, este modelo de liderazgo delega autoridad en quienes están más capacitados de hacer esto. Dice que deben ser aptos para enseñar, no neófitos, dice en otro pasaje. Hay requisitos establecidos. Todos los hermanos estamos llamados a servir en el cuerpo de Cristo, pero no todos tenemos la misma función. Hay hermanos que el Señor los ha dotado con un don diferente para poder enseñar o para poder predicar. Y esto es importante, hermanos. El servicio definitivamente es para toda la congregación, pero hay rasgos establecidos en la palabra del Señor. Tienen que ser hombres que reúnan ciertos requisitos establecidos. Ahora, segundo, el liderazgo de los ancianos coloca la responsabilidad especial en ellos por la salud espiritual de la membresía y tienen una responsabilidad especial delante de Dios, que es lo que alguna vez hemos escuchado decir al hermano Daniel. O sea, vamos a dar cuentas por la membresía. El pastor es aquel que está encargado de dar cuentas por aquellos hermanos que son parte de la congregación. ¿Sí me dejo entender? Hay una responsabilidad. Un día estaremos delante del Señor. Yo me acuerdo lo que decía hace un par de semanas el hermano Daniel. Cuando yo esté en la presencia del Señor, ninguno va a poder apuntarme y decir, tú no me enseñaste la verdad. Tú me enseñaste juegos, tú me enseñaste bromas, tú hiciste esto y el otro, pero nunca me enseñaste la verdad del Evangelio. Y es por eso, hermanos, que hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Una tercera forma en la que el liderazgo promueve la unidad en medio de Dios, en medio de la congregación, es obedecer a los pastores. Y esta parte corresponde a la membresía. Obedecer la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo como miembro he decidido voluntariamente y por los frutos que yo puedo ver en el hermano Patricio, por ejemplo, hemos elegido al hermano Patricio como pastor. Entonces, no simplemente es una elección y luego lo dejo así como ¿qué? Es una elección que somete mi propia voluntad a la autoridad que yo mismo estoy ejerciendo como miembro, que la misma iglesia está ejerciendo como miembros. Entonces, es por eso otra vez que esta es la manera en la que podemos cuidarnos. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna observación, algo que no haya quedado claro? Muchas gracias, hermano Roberto. Todo está ¿Está claro? Está claro, hermanos. Yo creo que como ya llevamos bastante tiempo, lo mismo, ya nuestra mente ya sabe lo que... Súper, hermano. Esa es la idea, de que ya, hermanos, esto ya sea... Mire, lo importante es que esto sea aprendido, sí, por supuesto, pero que sea aplicado también. Que nosotros podamos tener la idea clara de lo que vamos a hacer posteriormente.
Y el día miércoles que nos quedamos a hablar, el hermano Daniel y mi persona con el pastor preguntaba, ¿qué están enseñando? ¿Qué están viendo en las prédicas y qué están enseñando? Y esto es de alguna manera un refuerzo de todo lo que hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo. Hermanos, el último punto, el cuarto y último punto, nos habla del modelo bíblico del liderazgo y de los ancianos, de los pastores, que debe promover una pluralidad de ancianos. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia nos habla acerca de una pluralidad de ancianos. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, debe haber una pluralidad de ancianos. Y esto es importante, hermanos, por el hecho de que a veces las responsabilidades que son compartidas, muchas veces, en muchas ocasiones, hay mucha más luz en esto. Y ahí podemos traer a colación los versículos de Eclesiastés, donde dice, 2 son mejor que 1. Y esto funciona de la misma manera. Es probable en muchas ocasiones que las decisiones tomadas por los ancianos de manera colectiva y no de un solo anciano sean mucho más sabias. ¿Cómo es este versículo? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y esa es la idea, hermanos. Y aparte, yo les decía, este trabajo, porque es un trabajo arduo, hermanos. Pararse aquí y poder enseñar, sabiendo la responsabilidad que uno tiene delante del Señor, es difícil. Es difícil. Sí se requiere de bastante lectura, sí se requiere de bastante trabajo. Y hermanos, todos nosotros sabemos, en este lugar especialmente, que no tenemos la posibilidad de sostener a un pastor, y mucho menos a 2 o 3, económicamente. Es por eso que este tiempo que nosotros, como laicos, por decirlo así, si vale el término, lo hemos hecho trabajando en nuestros trabajos seculares o estudiando en el caso y haciendo el trabajo que deberíamos hacer para la iglesia. Entonces es súper complicado. Yo les decía la semana pasada, no es fácil, hermanos. Entonces esto en base a todo lo que tenemos que ver como pastores. Y ya para terminar, hermanos, quiero hablar de los diáconos, que no hemos hablado mucho de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? ¿No es lo mismo que los ancianos? No es lo mismo que los ancianos. ¿Por qué? Nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de Hechos 6 es un ejemplo muy, muy escritural que nos da un ejemplo muy claro. ¿Qué decían los apóstoles? O sea, no es justo, decían, que nosotros nos ocupemos en las cosas de la distribución, siendo que nuestra responsabilidad básica y primordial es orar y ¿qué decían? Y predicar. O sea, este parece un trabajo sencillo otra vez, pero no lo es, hermanos. Por eso es que la Biblia habla de diáconos y esa es la segunda clase de oficio claramente establecida en la Escritura como un oficio de diácono. Entonces, hermanos, diácono simplemente se puede traducir como servidor. Servidor. Y si nosotros nos vamos, a veces alguien me dijo una vez, pero qué gran cosa es servir las mesas, porque Hechos 6 habla justamente de eso. Pero que dice, escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo, consagrados al Señor y dar requisitos para que puedan atender esta necesidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, no es simplemente servir mesas, es la administración práctica de las cosas y las necesidades de la iglesia. Los requisitos de los diáconos aparecen en 1 Timoteo 3, 8 al 12 y son similares. Y si ustedes se dan cuenta, son similares a los requisitos de los pastores. Son similares. Simplemente no se les pide que sean aptos para enseñar. Pueden ser hermanos que tengan mucho amor. Yo me acuerdo, siempre me viene a la cabeza cuando hablo de diáconos, de una persona que yo conocí, que decía, a mí déjenme los baños. Ese es mi ministerio. Y hermanos, lo hacía primero con un gusto, y lo hacía con una excelencia que daba gusto ver a esta hermana. Así mismo. Pero
Hermanos, o sea, estamos llamados a servir. Cada parte de nuestro cuerpo, hermanos, sácate una ceja, a ver cómo te ves primero. Y las cejas tienen su propósito. Señor en su sabiduría no las puso ahí porque nos veíamos mejor. Hermano, hablando de las cejas, hablando de las cejas, no, yo tengo pocas, me están cayendo. No, bueno, simplemente quería leer este pasaje porque realmente es interesante lo que dice, ¿no? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Así pues, buscad, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. O sea, no hay una diferencia realmente de que yo voy a predicar y tú vas a lavar baños, sino es la funcionalidad dentro de la congregación. Pero el requisito en sí es lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Amén. Hechos 6. Hechos 6. Entonces, hermanos, pero de alguna manera cuando nosotros hablamos de el diaconado, hermanos, tenemos que entender que de alguna manera los diáconos son los que quitan de alguna manera el peso que muchas veces se carga en los pastores. Y están encargados de ayudar a la membresía, al cuerpo de Cristo, en las diferentes necesidades. Y hay un punto bien importante, hermanos. Cuando habla de los diáconos, Pablo dice lo siguiente, y es muy importante entender esto. Dice que no sean, mira, no tengo el pasaje, no, que no sean amadores de ganancias deshonestas. Sí. Estoy parafraseando porque no tengo ahorita en la mente el versículo. Sí, que no sean amadores de ganancias deshonestas. Ahora, ¿por qué hace esta distinción? Y no le dice eso a los pastores. Si, hermanos, en realidad nosotros cuando leemos cosas de iglesias, vemos muchas veces que los pastores son los que están en el ojo de la tormenta prácticamente. Pastor hizo esto, pastor cristiano, pastor evangélico. Y, hermanos, ¿por qué habla esto a los diáconos? ¿Se han preguntado alguna vez? Porque los diáconos, hermanos, de alguna manera deben estar involucrados en la administración económica también. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos esta iglesia? Y aunque hubiese sido molestoso repetirlo con constancia, dijimos que de los hermanos que estaban aquí adelante, ninguno, ni nosotros, ni nadie de nuestra familia, nadie que tenga que ver con nosotros familiarmente, estaba involucrado con el tema de la economía. ¿Por qué? Porque son cosas muy apartes, hermanos. Todos nos damos cuentas. Por eso tenemos hermanos que se paran acá. El hermano Alexis es el principal responsable de las ofrendas que ustedes dan. Pero sin embargo, no es el único. No es el único. Hay 2 hermanos más, un hermano y una hermana que están ahí, cuentan juntos, hacen la administración juntos. ¿Para qué? Para que haya una transparencia en el uso de nuestros recursos, hermanos. Entonces, los diáconos se ocupan de esas necesidades que nosotros vemos en Hechos 6, pero también de las necesidades que la iglesia pudiera tener. Hermano, cuéntame. Hermano, hay una cosa que es interesante en este pasaje, en 1 Timoteo 3, dice, habla sobre los diáconos, ¿no? Lo que acabas de decir, dice, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también están sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconato, si son irreprensibles. Entonces está el pastor, después están los ancianos, y los ancianos, la misión de los ancianos es orar por los pastores. No, mi hermana querida. Los pastores, los ancianos o los obispos, cuando leemos esas 3 palabras, están hablando de la misma persona. Ok. Es el mismo cargo, por decirlo así. Hermano, el mismo ministerio, esa es la palabra. Hermano, los diáconos, por ejemplo, ellos también pueden llegar a enseñar, ¿o cómo sería en ese caso? Mire, justamente esa pregunta la hicimos el día miércoles, si no me equivoco. Dice, o sea, no es un requisito que la persona pueda enseñar. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo X.
nosotros tenemos un hermanito que es diácono de la congregación, un hermano fiel, pero que ha decidido prepararse en el Señor y que muestra evidencias y capacidades de que él también puede enseñar y puede predicar. Por supuesto que sí, pero no es un requisito. Ahora, tampoco es un... Hermanos, el congregacionalismo nos salva de algo que es bien importante. De que yo como pastor, un ejemplo, yo como pastor me crea el máximo y de que nadie puede reemplazarme. Es por eso que en muchas iglesias no hay una... ¿cuál es la palabra? No haya una instrucción constante a los hermanos, no haya un deseo de crecimiento del resto de los hermanos. Sería genial de que de aquí salieran 10 pastores y que la obra continúe y esos pastores salgan, y ese es el propósito, que salgan y planten otras iglesias y así se predique el evangelio. Así es. Hermano, dele. Hermano, pues ahorita que se acerca la venida pues, de nuestro hermano pastor que nos va a colaborar con la nominación de los oficiales, la pregunta del millón es también, ¿se puede votar en este caso por diáconos? ¿No sería bueno ahora? Ahora, hermana, estamos en un proceso en el que ya tenemos, nosotros con nuestros pequeños pasitos ya tenemos 10 miembros. Y esto nos ha costado, si ustedes se dan cuenta, hemos esperado casi 3 años para tener la membresía establecida. No hemos querido acelerar las cosas y realmente el propósito es de que cada uno de los que están sentados acá entienda lo que estamos haciendo acá. Que no vaya a ser que después de 2, 3, 4 años diga, hermano, pero yo nunca supe que ustedes creían esto. Queremos tener claridad. Y cuando nosotros, hermano, si me pasas ahí la confesión de fe, por ahí está. Los libritos. Si se acuerdan, al principio nosotros distribuimos estos libros que son la confesión de fe de Londres. Y el año es importante, 1689. Están más o menos 400 y pico de años adoptando iglesias que han sido establecidas, adoptando esta confesión de fe por el simple hecho de que esta confesión de fe de alguna manera resume las doctrinas que todas las iglesias bautistas reformadas creen. No todas adoptarán en muchos casos todos los puntos, no estarán de acuerdo tal vez en todos los puntos, pero en su gran mayoría sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermano, ¿quieres saber en qué creemos? Hermana, ¿quieres saber en qué creemos? Ahí está. Para que tú tengas claridad en doctrinas esenciales. Y hemos dicho, podemos no tener la claridad en muchas doctrinas que son secundarias. Es más, yo ponía un ejemplo. Muchos pueden decir, hermano, yo creo que la salvación se pierde. La respuesta sería, hermano, si tú crees eso, gloria a Dios. Haz todo lo posible para no perderla. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Pero no por eso es una licencia para hacer todo lo que queramos y vivir como queramos porque ya tenemos la salvación segura. No, esfuérzate, busca al Señor, busca santidad, apártate del pecado. Siempre va a ser la prédica desde este lugar. Entonces, respondiendo esto, vamos a ir yo creo que en este proceso con calma y sí es importante. Yo creo que esto es lo menos importante, no porque no tenga la relevancia necesaria, sino, hermanos, tenemos que ser sinceros. En esta iglesia yo agradezco al Señor, todos están dispuestos a servir. Ahora lo vamos a oficializar, hermanos, que realmente tengan la responsabilidad en sus manos. Ustedes, como han visto, a veces hay momentos en los que tenemos que preguntar a quién le toca la fica al domingo, o estar pensando en cosas que deberían estar ya programadas. Sí me dejo entender. O alguien específico para que no vaya recordando. Eso, exactamente. Yo les pongo simplemente ese ejemplo, pero hay muchísimos. Hermano Daniel, sí, hermano, cuéntanos. digamos que para más o menos resumir lo que nuestro hermano ha dicho, por ejemplo, como las iglesias empiezan a crecer, las iglesias empiezan a tener necesidades de personas que, surgen más necesidades. También surgen más problemas. Cuando las iglesias son pequeñas, los problemas son más pequeños. Cuando las iglesias son más grandes, los problemas son más grandes. Y como hay más personas, hay más roce con personas. Y para eso, hermanos, primero se necesita que haya pluralidad de ancianos, que hayan varios hermanos que, o bien sea que sean pastores, o bien sea que sean hermanos dotados, que ayuden en esa situación. Segundo, las necesidades aumentan al aumentar la iglesia.
aumenta la necesidad de gente que debería servir, porque hay más gente y por lo tanto se ensucian más cosas, se ensucia más el local. Entonces necesita haber una persona que incluso esté organizando todos estos asuntos. Aparte, la administración, quién compra el café, quién compra, no sería justo, como dice Hechos 6 ahí, no sería justo que dejáramos de predicar por nosotros estar preocupados por ir a comprar un rollo de papel higiénico, ¿verdad? Eso no sería muy noble que digamos. Pues precisamente por eso deben de existir diáconos, personas que son las encargadas de suplir todas las necesidades materiales de la iglesia. Obviamente no con el dinero de su bolsillo, sino con el dinero que todos los hermanos aportan a la congregación. Entonces es un administrador y proveedor de todas las carencias que hayan materiales de la iglesia. Esa es la labor. Amén. Y yo quiero aportar un poco a este punto que decía el hermano Daniel. Hermanos, eso no quiere decir que el diácono sea responsable y él tenga que hacerlo. El diácono tiene la capacidad de delegar también, de delegar, de buscar personas. Nosotros somos 30 hermanos, sería insulso delegar entre 30, no es mucho el trabajo. Pero imagínense que la iglesia crezca y que seamos muchos más. Como decía el hermano Daniel, el trabajo también crece y las dificultades crecen, hermanos, no solamente el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos diáconos están en la responsabilidad de delegar. Ok, hermanos, yo ya no puedo encargarme de comprar el material, el café, esto. Hermana Lady, ¿será que tú puedes darme una mano en eso? Hacer una lista de todo lo que se necesita y mensualmente o semanalmente pasarme esta lista para yo tener actualizado y que no nos falte esto. Un caso, les pongo. Entonces, es responsabilidad de los diáconos hacer esta labor. Hermana, ¿querías preguntar algo? Hermano, ¿un diácono es lo mismo que un ujier? Parecido. Es algo parecido, pero el ujier se lo usa más como el que da la bienvenida. O sea, por mi entendimiento, por lo que yo entiendo, el ujier es el que está a ver, esta hermanita sonríe bien bonito, la puerta. Y te pone, hermano, bienvenido, ¿qué pasa, hermano? Qué gusto de verte, hermano. Y generalmente se pone hermanitos o hermanitas así. Jamás he visto un hermano amargo que te dice, hermano, ya pase. Hermano. No sé para qué vino. No sé para qué vino. No sé para qué vino, si no es algo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? O sea, esa más o menos, o sea, en mi entendimiento, esa es la labor que hace un ujier. Pero en cambio, la labor de un diácono, porque ujier así como tal no encontramos en la Biblia, pero el diácono tiene una labor de administración. Esa es la labor de los recursos de la iglesia, de la distribución del trabajo, de cómo se hacen efectivas las cosas. Hermanos, imagínense acá, hermanos, estamos reunidos para la Santa Cena. Hermano, no hemos comprado el vino. ¿Qué hacemos? Imagínense esa. ¿Cómo le hacemos? Ahí pues el hermano pastor lo tiene. Y hermanos, ahí la transustanciación. Hermanos, y ese es el detalle. O sea, hay mucho que hablar. Pero de todas maneras, en cierta manera, sí que el diácono debe de encargarse de esa parte de dar bienvenida a la gente. Porque aquí somos, como dicen, y no hace falta esto. Imagina otro local más grande, donde hay que estar pendiente de que venga una señora con carrito, por ejemplo. Ahora tiene que estar pendiente. Oiga, la hermana ayuda a subir el carrito. Y esa es parte también de la labor de los diáconos, de cierta manera. Amén. Pero hermanos, no me malentiendan. O sea, no estoy diciendo que no sea parte de la labor. No. Un ejemplo. El hermano es encargado de los insumos. Y el hermano Patricio está contando ahí los cafés, ¿no? Tiene que... Hermanos, o sea, no siempre vamos a estar en las labores de diaconado. Por supuesto que hay necesidades, pero las necesidades tienen un tiempo. Y generalmente ese tiempo requiere de mi propio tiempo individual. ¿Cuándo voy a ir a comprar café, papel higiénico, todo lo que se necesite? ¿Domingo antes de la reunión? Por supuesto que no. Entonces, tienen que ser personas que también estén conscientes de que tienen que dedicar parte de su propio tiempo. Y obviamente, el domingo, ¿qué hacemos? Hermanos, sería genial, hermanos diáconos, hagamos un cronograma, entonces que haya hermanos que den la bienvenida o que se encarguen de ofrecer el café o que se encarguen de cosas así que nosotros vemos. Pero acá, hermanos, no necesitamos la bienvenida, hermanos. Todo el mundo llega, si te abraza, hermano, qué lindo verte, y todo el mundo, o sea, y doy gracias al Señor porque todos tienen ese espíritu de ujier.
Hermano. Creo que también, si no se llaman los diáconos, se tienen que estar como pendientes de hermanos o personas en la congregación que están pasando necesidades. Ahí, Lo hermanos, ausente. otra vez voy a volver a lo básico. El capítulo 6 de Hechos nos muestra esto. Había una inconformidad, para ponernos en contexto, había una inconformidad porque, o sea, los judíos griegos no estaban siendo bien atendidos y había una inconformidad ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los diáconos, o sea, se eligió diáconos ahí para que justamente administraran los recursos, para ver las necesidades también. Es muy, muy, muy efectivo que se haga un trabajo de este tipo. Por ejemplo, nos ha visitado la señora esta de cabello largo y alta y así. Uy, ¿cómo se llamaba? Hermano, yo tengo el nombre, yo he anotado el nombre, sé su dirección, sé su teléfono. Entonces, ese es un trabajo súper importante, hermano. Súper importante. Entonces, hermanos. Sí, digamos que de pronto aquí, hermano Roberto, no se ve tanto. Bueno, sí los hemos tenido, ¿no? Esos casos aquí en la iglesia los hemos tenido. Personas que de pronto están recién llegados a Suecia y de alguna manera esta iglesia ha ayudado a muchas personas que han venido, que lastimosamente pues hay personas que al momento de recibir una ayuda vienen pues tal vez solamente a las iglesias pensando también tal vez en ayuda, ¿no? Una vez se les resuelve su problema o una vez consiguen trabajo pues o sea, una vez su situación se arregla pues se van. Pero más sin embargo, hermanos, en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, se acostumbra mucho a recoger una canasta del amor, que son así con víveres. Sí. Entonces, allí cuando esos víveres, cada mes esa canasta se llena de esos víveres, entonces se busca un hermano. Ese diácono tiene él tiene la labor de buscar a esa familia que está pasando tal vez una necesidad y darles la canasta. De una manera muy discreta, tratar de buscar la forma de ayudar a esa familia y decir, bueno, esto es de parte de la congregación. A mí también un día que no vine, bueno, estaba como bien cercano a empezar acá, me llamaron también para preguntarme si estaba bien, si estaba enferma y lo escuché muy bonito. Amén, amén. Entonces, hermanos, para terminar, debemos reflexionar que nuestra autoridad en la iglesia o la autoridad que nosotros poseemos es una autoridad que ha sido delegada por el mismo Señor Jesús. Y debemos hacer todo lo que vayamos a hacer para Él. Súper importante, hermanos. Porque a veces, en el servicio que muchas veces prestamos, si alguien no nos da el reconocimiento o la palmada en la espalda, nos sentimos ofendidos, hermanos. Y es por eso que es importante que nosotros podamos entender que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Hermano, una cosa, me encanta ser el último. No, hay una cosa, mira, hay una cosa que hermano Daniel dijo hace mucho tiempo atrás que me he grabado. Dijo así, y no poder reflexionar, ni mucho menos, dijo, aquel que quiera servir tiene que tener una piel de lagarto y ser capaz de soportar y aguantar, porque no es tan fácil. Y conforme hemos ido pasando y avanzando en el ministerio, les cuento que es necesario realmente que aquel que quiera servir, no solamente tenga esa ilusión de, yo quiero servir, no, sepa que nos van a malpagar muchas veces y nos van a maltratar muchas veces, pero nuestra labor no es para la gente, es para Cristo. Y eso nos va a ayudar a poder seguir adelante por caminar. Sí. ¿Cuándo viene el pastor? 28, 29 y 30 de junio. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Algo que no haya quedado claro? Terminamos con esta clase, el gobierno de la iglesia. Gracias. Hermana Laura. Hermana, le dio en la yugular y estaba esquivando eso, hermano. Estaba esquivando esa, pero yo dije, hermano, yo la tengo clara y hablé justamente con el hermano Daniel. Le dije, hermano, ¿qué piensas tú en esta semana? Justo lo hicimos. Hermano, ¿qué dice esto? Hermanos, busquen 1 Timoteo, perdón. Pero hermano, déjame decir una cosa. Timoteo 3 te voy a leer. A ver qué dice. Dice, hablando de diaconato, y ellos también se han metido a prueba de medio de un diaconato, si son reprensibles, las mujeres sí mismas sean honestas. No ahí voy, hermano, ahí voy, tranquilo. Sí, hermano, estás en lo cierto. Y ahí iba mi pregunta.
Hermanos, cuando nosotros vemos, yo le preguntaba al hermano, ¿se desordenen? Dice, los diáconos asimismo deben ser los requisitos para el diaconato. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconato si son irreprensibles. Y continúa, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y continúa, los diáconos, es como si, me acordé de eso. Y las mujeres, ahora, yo personalmente la tengo clara y coincidimos con el hermano Daniel, de que los diáconos deben ser varones. En Hechos nosotros vemos que los apóstoles dicen, busquen, ¿qué dicen? Hermanos. 7 varones, no dice hermanos, dice 7 varones específicamente. 7 varones llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, aquí va la respuesta, porque hay muchos que sí dicen, no, Febe, por ejemplo, en Romanos 10 o 6 creo es. Romanos 16. Dice Febe, y les pido que oren por Febe, diaconisa que ha ayudado en esto. Pero hermanos, no nos olvidemos que en griego no hay femenino ni masculino. O sea, primero, vámonos por ese lado. Segundo, de que diácono básicamente es traducido como servidor, o servidora. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Personalmente, pienso que como la Biblia no habla más de diaconisas, en esta porción, cuando habla de las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, está hablando de que aquellas mujeres que colaboran con el diaconato sean de esta manera. Esa es la respuesta que puedo dar. Ese es mi criterio. Mi criterio. Sí. Y por la Biblia, hermanos, por la Biblia, nosotros no vemos que la autoridad sea delegada en las mujeres. ¿Algo que tengan que decir? Sí. Tengo una duda, porque yo en la iglesia donde estuve, bueno, yo vi diaconisas también, no de la de Madrid, no, En otra. América, y bueno, pensé que ese versículo de las mujeres permite también a las mujeres ser diaconisas, porque lo he visto que viendo y también ahora repasando más la palabra, pues ya tenía esa duda sembrada hace mucho. Exactamente. Y nos damos cuenta, algunos dicen, no, pero pueden ser las esposas de los diáconos. Lo dudo mucho porque tendría que haber como un punto aparte, como está haciendo la misma comparación, diáconos y ancianos. Pablo debería haber dicho un punto aparte, y las esposas de los ancianos deben ser así, sí. Sí, lo mismo con pastora. Ustedes saben que por ahí no vamos. No. Por ahí no vamos. Y algo que es claro, y a mí sí me causa gracia, porque únicamente en el tema del pastorado, muchos son pastores, y mi esposa no tiene la más mínima educación bíblica, pero resulta que es pastora. Ahora, imagínense que yo soy doctor, yo soy médico. Mi esposa implícitamente no es doctora. Sí me dejo entender. Sí. Digamos, hermano, solamente para... O sea, yo sé que esos versículos causan un poco a veces como de duda, ¿no? Porque claramente hay muchas traducciones, han traducido Febe, que es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Tenemos que mirar no solamente un versículo. Recordemos, hermanos, que nosotros no podemos crear doctrinas de un solo pasaje de la Biblia, sino que debe de ser apoyada, una doctrina debe estar apoyada en múltiples pasajes de las Escrituras. Ahora, 1 Timoteo 3 nos dice que son varones. Hechos 6 nos dice que son varones, ¿sí? Entonces, el hecho de que en Romanos 16 diga saludos a la hermana, o tengan en cuenta, o recomiendo a esta hermana que ha servido, ¿sí?, con sus manos, no quiere decir que entonces vaya a la Escritura a pasar por encima de esos pasajes donde ha reafirmado 2 veces que tiene que ser un varón. Entonces, como dice la tradición reformada de la iglesia, los pasajes oscuros deben de ser vistos con otros que dan más claridad.
No puedo pegarme de un solo pedazo de la Biblia y decir, aquí ya dice y es que tiene que ser así, si los demás pasajes que son más claros me están dando una luz diferente. La escritura no se va a contradecir, no se puede contradecir. Si ustedes no se han dado cuenta de lo que estamos exponiendo lo de Lucas, Mateo dice que son 2 endemoniados. Entonces hay que mirar la mayoría. ¿Qué dijeron la mayoría? Bueno, Marcos y Lucas dicen que fue uno. Bueno, entonces voy con ese que dice que es uno. ¿Entienden? Ya. Yo les voy a leer el mismo versículo miren, busqué en Palabra de Dios para Todos, no sé el resto de las versiones, pero dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, que es ayudante de la iglesia de Cencrea. Ahí dice ayudante, ya no está como diaconisa, está como ayudante. Y efectivamente, hermanos, otra vez yo partí desde el punto de vista de que todos estamos llamados a servir, todos. Y que los diáconos tienen una responsabilidad delegada por la propia iglesia para ciertas funciones. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Espero, hermana Laura, que haya estado respondida la pregunta.